La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Aquí en la Ciudad Vieja, un lindo clima, linda temperatura, pero bueno, es todo distorsionado porque ya se ve el paro de los taxis y a partir de las 0 horas, paro de taxis y de ómnibus. Entonces, en una ciudad que está vacía, se va a ver cada vez más vacía para los que nos quedamos aquí en Semana de Turismo, o Santa, o ciclista, o de la cerveza, o de la que quieran. Amigos, estamos con Juan Core en control de emisión, él está piloteando La Máquina de Pensar, estamos con Gustavo Germán en la producción. Hoy la idea es hablar de poesía, pero de una forma que no hemos hablado muchas veces, es que de la traducción de la poesía uruguaya, ¿no? Cómo hace la poesía uruguaya para ser conocida más allá de los límites del idioma español, del idioma castellano. Para eso vamos a darle la bienvenida a la escritora y traductora Laura Chalar. ¿Cómo andás, Laura? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Laura ya la conocen, es abogada, crítica literaria, es traductora, es escritora, entre otros libros, ha publicado, por así decirlo, El vuelo del pterodáctilo, La maravillosa boda de Uruguay y Finlandia. Esto no lo tengo, no. Es un poema. Es un poema. No sé cómo te llegó ahí. No, está aquí en el currículum. Después La niña de alta mar, eso sí me acuerdo que hablamos mucho, porque le dedicamos una semana a Jules Supervielle a través de tu libro, de tu libro, de la traducción que hiciste de los cuentos de Supervielle en Irrupciones, ¿no? Uh-huh, y en este caso, Laura Chalar, tiene otras traducciones. Tenés una actividad muy intensa últimamente, por lo menos a fines de año me dijiste que habías traducido para una revista. Sí, en realidad, sí, es una revista que se llama Modern Poetry in Translation, sí. O sea, poesía moderna en traducción. Es una revista inglesa que yo creo que es lo más importante que tenemos hoy a nivel mundial en materia de traducción, y que me invitó junto a Laura Cesar Coeglin y otros traductores a hacer una muestra de poesía uruguaya en su edición que salió a fines del año pasado. Uh-huh. Para lo cual elegimos a varios poetas contemporáneos, todos gente viva actualmente, salvo Oliver Falco, y los tradujimos como siempre, en un emprendimiento totalmente individual y a pulmón, porque de hecho... Militante. Totalmente, porque de hecho incluso la editora de la revista solicitó apoyo económico al gobierno uruguayo a través de la embajada en Inglaterra. Esto hay que decirlo porque es importante, sí. Y la embajada uruguaya ni siquiera contestó. Ni siquiera contestó el mail solicitando apoyo, con lo cual está bueno decir que para dar a conocer a poetas uruguayos fuera del Uruguay tiene que ser así, en emprendimientos individuales, honorarios y a pulmón, porque no hay otro tipo de apoyo, ¿no? Esta revista Modern, es así, Laura, que le cae a la literatura, pero dentro de la literatura, la poesía ya sabemos que sí. es como, es vista prácticamente como un divertimento. Sí, como para algunos. Pero está bueno porque le ponemos nombres a las calles, ¿verdad? Tenemos una calle Julio Herrera y Reisig, claro. pero a la hora de... Vilareño, ¿no? Claro, pero a la hora de apoyar los emprendimientos que los dan a conocer al vasto mundo, ¿no? Porque el público es más grande, el mundo es más grande que Uruguay, o sea, son las iniciativas de este tipo las que lo hacen, ¿no? Sí, en general, no importa, por algo nos gusta la poesía, por algo estamos trabajando a favor de la poesía, pero en sí tengo que decir que en general en la industria editorial se considera la poesía también como algo, un bicho raro, digamos, como algo, o como un capricho, ¿no? Una cosa así, digamos, ¿no? Sí, algo que no sirve mucho y que ciertamente no cotiza muy en alza, exacto, ¿no? Ahora, Laura Chalar, esta revista inglesa se llama Modern Poetry in Translation, o sea, poesía moderna en traducción. Exacto. ¿Y que la idea de ellos cuál es? A través es una revista que la fundó el poeta Ted Hughes, o sea, famoso por varias cosas, entre ellas por ser el marido de Silvia Plath, pero además poeta por derecho propio, digo para los oyentes que tal vez tú obviamente sí lo conoces, pero bueno, fue fundada por él justamente como con un deseo de dar a conocer al público británico, ¿no? Pues es una revista que sale en Inglaterra, todo ese amplio mundo de poesía, que por ahí no les era fácil de acceder o de conocer, y que luego, bueno, tomó vida propia incluso después de la muerte de Hughes y continuó, y que es una revista que está bastante ocupada de
digamos, por ejemplo, su última edición, que es la siguiente a la de la muestra uruguaya, está dedicada a los refugiados y a poemas que traten la problemática de los refugiados. Hay poetas de una cantidad de países. En la edición uruguaya, por ejemplo, hay una poeta mexicana que escribe en una de las lenguas nativas de la zona de México. Hay una traducción de un poema de Ernesto Cardenal al gaélico. O sea, hay una cantidad de cosas interesantes que amplían mucho el panorama de todo eso, ¿verdad? No está mal, digo, hay que decirlo, en esta revista, que es una revista importante, obviamente no le van a dar, difícil que le den un número especial para Uruguay, pero lo hicieron. ¿Lo hicieron? ¿Ah, sí? Sí. O sea, tenemos esa edición que tiene, le llaman Uruguayan Focus, o sea, como una un focus, puesto en Uruguay. Hay poetas de otros lugares, pero el núcleo de la edición está dedicado a Uruguay, y son varios los poetas que hay, porque está Liber Falco, está Ida Vitale, está Horacio Cavallo, está Paula Simonetti, está Mariela Nigro, está Laura Cesarco. Y Laura Chalar también está, sí. Soy yo, sí. Creo que no me olvidé de... No, yo lo estoy viendo aquí, lo estoy viendo exactamente. De ninguno, pero digo, y con una selección generosa, porque de cada uno de los poetas pusieron 4 o 5 poemas, con lo cual y hay introducciones biográficas, o sea, es una muestra generosa, ¿no? Me das pie, Laura, para darle la bienvenida a la otra Laura Cesarco. Ella está también en línea. ¿Cómo andas, Laura Cesarco? Hola, ¿qué tal? Bien. Laura Cesarco, ella también es traductora, también es poeta, es autora de 3 libros de poemas: Llamar al agua por su nombre, Sastrería y los brazos del saguaro. Es un libro que lo tenemos pendiente, editado por Yaguró en el 2015. Te llamaremos para hablar específicamente de este libro, Laura, pero ahora, me interesaba juntar a las dos Lauras. Las dos tradujeron estos poemas. En el caso, por ejemplo, Cesarco habló, tradujo a Paula Simonetti, y tradujiste también a Laura Chalar, y también hay una conversación entre las dos Lauras, Cesarco y Chalar, en inglés, obviamente, ¿no? Sí, y en la traducción, en la conversación hablamos un poco de qué significa ser un poeta uruguayo, qué significa traducción, ser una lectora, y también obviamente experiencias personales, ¿no? Cómo se ve Uruguay de afuera, cómo lo vemos nosotros. Hay que decir que Laura Cesarco, me olvidé decirlo, ella, Laura Chalar está en Buenos Aires y Laura Cesarco está en Colorado, en Boulder, es una ciudad de Colorado. Sí. ¿Vivís hace mucho que vivís allá en Estados Unidos? Desde en el 2007 me fui a El Paso, Texas, estuve ahí 4 años y después me vine para acá. Estoy hace 4 años y medio más o menos en Colorado. ¿Y las dos se conocen virtualmente, se conocen en presencia o no? Nos conocimos, al principio fue virtualmente. Yo cuando estaba en El Paso fui editora de 2 revistas consecutivamente. La primera Rio Grande Review y la segunda Border Census, y en esos 2 casos entré en contacto con Laura porque conocía su trabajo y le pedí a ver si ella estaba interesada en mandar una colaboración para la revista. En los 2 casos me enamoré de su trabajo, salió en las revistas, y la próxima vez que fui a Montevideo nos conocimos personalmente, y de ahí en más, cada vez que voy a Uruguay, y ella justo está en Uruguay, coincidimos y nos encontramos, y también fui a Buenos Aires una vez y leímos juntas. Mirá, porque Laura Chalar vivís en Buenos Aires, ¿no? Te digo. En realidad, sí, en las 2 orillas estoy. En las 2 orillas, ajá. Un pie en cada orilla, cruzando el ancho Río de la Plata. Ahora la escuchaba a Laura Cesarco y estaba pensando también que está bueno que en una revista inglesa se traduzca poesía uruguaya. Y aquí vino hace no tanto una traductora estadounidense, Jessie Kercheval, y que está coordinando la traducción de 40 escritores de menores de 40 años, 40 poetas uruguayos, por 40 traductores allá en Estados Unidos, que me dijo que el trabajo ha demorado, obviamente, y va a salir aparentemente en agosto de este año.
pero me parece que son como mojones en distintas direcciones, pero todos dentro del idioma inglés, y que no, me parece que no es habitual, no era tan habitual antes, me da la impresión, no sé. Sí, nosotras dos, Laura Chalar y yo, estamos en esa antología, que son creo que 21 poetas uruguayos traducidos por 20 poetas. Exacto, 21, entonces dije 40, menos de 40 años, algo así era así. Y es como si fuera una segunda parte de este libro, de un libro que salió hace un par de años, que se llama Hotel Lautréamont, que era también, es una antología también de poetas uruguayos, nacidos antes entre el 40 y el 60. Y esta selección de Jesús Likercheval es poetas, como vos dijiste, de menos de 40 años. ¿Y, ¿Y la del Hotel Lautréamont quién la organizó? La verdad, no sé. No sé. Yo tengo el libro porque le hice una reseña, pero justo no me acuerdo. Era una pregunta, no está toda... De todas maneras, el trabajo de Jessie Lee que tú señalabas, Pablo, es súper interesante porque es el camino inverso, ¿no? Es una académica y poeta estadounidense que se interesa por nosotros y viene acá a hacer el trabajo de campo, pero creo que es todo parte de la misma movida. También, como vos decías, que una revista inglesa le dedique una muestra a la poesía uruguaya también es un signo interesante. Es un poco el trabajo que nosotros estamos tratando de replicar con esta antología que seguramente vos vas a mencionar ahora, pero bueno, es todo parte de lo mismo. Y en la tapa de la revista estoy viendo, porque la tapa dice Uruguayan Focus, y bueno, está Horacio Cavallo, Idea Vital, Eliber Falco, y bueno, y después hay otros, pero están mencionados esos. Creo que el arte de tapa también me comentaste que está... Bueno, es bueno que lo menciones. Es de Raquel Barbosa, que es una excelente artista plástica uruguaya, que hizo el arte de tapa de la revista, y que además, Laura Cesarco la convocó para hacer las ilustraciones internas de la antología, y la tapa también de la antología de poesía uruguaya que está publicando ahora. Raquel es una persona que tiene, más allá de que viene de la vertiente del arte plástica, tiene mucho interés por la literatura y se suma con alegría a este tipo de proyectos. Laura Cesarco, estás viviendo allá en Estados Unidos, obviamente estás en el terreno poético y ves revistas o trabajaste en revistas poéticas o que están vinculadas con la literatura. Yo te voy a hacer una pregunta capaz que es muy extensa, pero ¿cuál es tu impresión, cómo los impresiona la poesía uruguaya contemporánea, digamos? ¿Cuál es tu idea, digamos, cómo la reciben ellos en general? Obviamente no es científico, es impresiones tuyas, no más impresiones de gente que conoces. Por supuesto, nada académico, impresiones mías, pero te voy a decir la verdad, o sea, la poesía o la literatura uruguaya no es muy conocida en Estados Unidos, salvo en el ámbito académico, en los departamentos de literatura de español y portugués, donde se conoce más que nada el canon, ¿no? Pero no mucho más allá. Y nada, y creo que estos esfuerzos que está haciendo Laura Chalar a través de la organización y convocación para tener un foco uruguayo en una revista tan importante como Modern Poetry in Translation, y además este proyecto que embarcamos juntas, yo como editora de Belize Books y ella como traductora y organizadora de su libro y traduce a 6 poetas uruguayos muy conocidos, pero lamentablemente tampoco demasiado difundidos en Uruguay mismo. Y lo que hace también Jessie Likercheval son esfuerzos, como decía Laura, individuales, porque creemos en este trabajo, porque creemos en esta literatura, porque también queremos no solo hacer un muestreo de la literatura uruguaya, tanto canon como no canon, tanto como los que ya han sido traducidos como los nuevos que no han sido traducidos. Y nada, y en eso estamos pensar que la literatura, de todas las publicaciones que se hacen en Estados Unidos, solo un 3% son traducciones, y de ese 3% hay un porcentaje aún más reducido de literatura, de traducción literaria. Entonces imagínate que cuál es el lugarcito que tiene Uruguay, pero bueno, en estas 3 iniciativas que estamos acá mencionando, 4 con Hotel Lautréamont, que dicho sea de paso, los editores son Kent Johnson y Roberto Echevarren. Roberto Echevarren.
Ajá, con estas iniciativas la idea es poner Uruguay en el mapa, ¿no? Sacarlo solo del ámbito del fútbol, que no voy a negar que es importante también, pero ponerlo en otro tipo de mapa también. De todas formas, eso que mencionás, digo, lo vamos a comentar en general porque me parece que a los oyentes de La Máquina de Pensar les puede interesar. Me lo había dicho, me lo han comentado, digo, vos diste ahora una cifra, la otra vez hablando con Elvio Gandolfo también me lo comentaba, que en Estados Unidos la puerta de la traducción de literatura se abre un poquito cada año y entra muy poquito, ¿no? Entra, digamos, ese 3% que decís vos. Por ejemplo, Bolaño ahora entró y una vez que entra, bueno, se enloquecen y bueno, están todos con Bolaño, pero por ejemplo me decía que el hebrero es absolutamente desconocido. Obviamente eso estamos hablando a nivel narrativo, que es donde podía tener más fuerza. Todos sabemos que la poesía en todos lados en general es de más minoritaria la lectura. O sea que esa puerta que se abre chiquitita, digamos, para la industria editorial es para la narrativa en general. La poesía... Aunque te digo que, por ejemplo, hace unos años se tradujo una preciosa edición bilingüe de una selección de poemas de Marosa Di Giorgio, y ahora, bueno, sí. Circe Maya, perdón que interrumpa, Circe Maya traducida por Jessie Lee Kercheval también. Recién, claro, también. Sí, hace 2 meses salió el libro, 3 meses, sí. Que está recorriendo, Jessie Lee está recorriendo todas las universidades de Estados Unidos, claro. Y tiene hasta para recorrer. Por ejemplo, otra persona que vive allá, que es Ida Vitale, no solo es una poeta de larga trayectoria, una poeta que ya está reconocida, sino que ha ganado premios, e incluso, bueno, ahora vive en Austin, ¿no? La hemos entrevistado varias veces. Digo, supongo, pero les pregunto, digo, debe tener más acceso, digamos, o más posibilidad de que le traduzcan sus poemas. Bueno, en la muestra de Modern Poetry in Translation, por ejemplo, ella está incluida, no fue traducida por nosotros, sino por un equipo de 2 traductores, uno cubano y otra que no estoy segura si es inglesa o americana, pero ya cuando nos propusieron la creación de la muestra, ella ya era como una parte integrada, que ya sabían que la iban a poner, lo cual me da la pauta de que es como vos decís, tiene mayor acceso, o es más conocida. Es más conocida, tiene más conocida. Digamos, pero también hay que tener en cuenta que es más conocida, obviamente mucho más conocida, ¿no? Ida Vitale, palabras mayores. Bueno, incluso yo estoy haciendo parte de mi tesis sobre ella, pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Uruguay tampoco digamos que es tan conocida. No, eso sí. Ida Vitale. No sé si es por su exilio o por qué, pero tampoco es tan conocida. Traducciones de Ida Vitale que se encuentren en el inglés en Estados Unidos, ahí yo encontré 2 o 3 libros, o sea, que tampoco es tan común, o sea, sí, es muy conocida obviamente y ha ganado premios y es impresionante como poeta, pero siempre hay que poner todo en perspectiva, me parece. Sí, y realmente yo insisto en que somos un país, no sé de quién es la culpa, no quiero atribuir culpas, pero somos un país que trata mal a sus escritores. Por ejemplo, bueno, ayer murió Tomás de Matos, no un poeta, pero sí un narrador de primera línea. Ahora yo me pregunto, ¿Tomás de Matos está traducido al inglés? Yo casi seguro que no. O sea, no lo puedo afirmar, pero digo, entonces también me parece que está en cada uno de nosotros, más allá de la fama individual que cada autor pueda cosechar, que depende de una cantidad de factores, hacer el esfuerzo en lo posible por darles una difusión, sobre todo que se la merecen fuera de fronteras, ¿no? Porque nosotros somos 3 millones, pero afuera, en el gran mundo, hay mucha gente leyendo con ganas de leer, me parece. Sí, de acuerdo. Tengo entendido que hace muy poquito, recién el MEC empezó a plantear, tratar de ofrecer traducciones, pero la verdad que no, digamos, porque también eso sí tiene que haber interés también del otro lado, digamos, del mostrador. Pero sí, se podrían encarar sistemáticamente. Aquí estoy pensando ahora en voz alta, ¿no? Hay una licenciatura de traductorado en la Facultad de Derecho, por ejemplo, digamos, no sería tan imposible decir, bueno, muchachos, las tesis o los trabajos, ustedes van a colaborar traduciendo, por ejemplo, ¿no? Sí, generalmente el interés para esto, para la poesía y demás, viene de editoriales vinculadas a universidades, como el caso de Jessie Lee, donde la Universidad de Wisconsin, creo que aportó fondos. Exacto. Y, bueno, interés para... O sea, es más raro que una editorial comercial se sume a este tipo de proyectos, pero en las universidades, ellos, me refiero a Estados Unidos,
suelen tener fondos, presupuesto para encarar este tipo de proyectos. Me parece que es un ida y vuelta, ¿no? Sin duda, sin duda. Hay que pensar también que en el caso de Jessie Lee, porque digo, yo un poco seguí el proceso de cerca, Jessie Lee vino en el 2011, bueno, conoció en el 2012, creo, le regalaron el libro Circe Maya, le encantó, y entonces lo que hizo, lo que dijiste vos, sintió el impulso y ella tradujo un par de poemas. Lo que ocurrió después fue lo que la dejó, digamos, impactada. Envió esos poemas traducidos a revistas como la que trabajaba Laura Cesarco, digamos, esas revistas importantes que se pueden mandar traducción y que en las que habitualmente, como dijo ella, te hacen esperar 6 meses, 1 año para salir publicado, porque obviamente hay mucho material, hay mucha selección. En el caso de Circe Maya le pasó una vez que fue, al otro día le dijeron que sí que le iban a publicar y salió al mes siguiente, y después le pasó otras 2 veces más. Entonces digo, ¿qué ocurre acá? Aquí está ocurriendo, algo está ocurriendo, ¿no? A mí me pasó con publicaciones, con traducciones de Liber Falco que publiqué en revistas inglesas y americanas. Los comentarios de la gente, ¿no? O sea, una vez me llegó un mail que decía, estimado Liber Falco, a mi dirección de correo le tuve que explicar que bueno, que no le iba a poder hacer llegar el mail a Liber Falco, que murió en 1955, pero o sea, hay un interés y hay un gran pool potencial de lectores que bueno, que en realidad nos corresponde a nosotros salir a promover, ¿no? Y bueno, lo mismo que decían de Circe Maya, o estoy seguro que dirían de Liber Falco y de otros, siempre se destaca, me decía Jessie Lee, el enfoque original. Hay como una originalidad acá, no quiero sacar camisetas ni nada. En Argentina siempre están planteando cuántos escritores raros aparecen en ustedes, no puede ser, que para ser tan pocos, en fin. Bueno, como que hay eso, así como se habla en fútbol, para volver a lo que decía Laura Cesarco, de que hay una cantera inagotable y no hay una explicación clara de que 3 millones de habitantes generen tantos futbolistas buenos. Yo creo que en literatura pasa algo similar, o podría pasar algo similar, pero que no es reconocido. No, los uruguayos no tenemos tan claro de que hay tan buenos poetas, que tenemos tan buenos poetas aquí. Sin embargo, yo creo que sí. Y los tenemos. Lo que yo quería decir es que sí, tipo, no quiero tomar un enfoque de lamento, sí. tipo, ay, qué horrible, que no apoyamos, pero... Que también es muy uruguayo. Sí. Sí, que creo que en parte lo que está haciendo Laura Chalar, lo que hace Jessie Lee, lo que hago yo y mi editorial, y además yo como traductora individual, son iniciativas importantes, pero más allá de iniciativas importantes, es una decisión política en el sentido de que yo elijo, por suerte tengo acceso a poder traducir al inglés, tanto porque sé inglés y tanto porque soy poeta, entonces tengo esa facilidad para relacionarme con el texto al que quiero traducir, entonces podría estar traduciendo otra gente. Laura Chalar podría estar traduciendo gente de otros lados, incluso de otros idiomas. Sin embargo, elegimos estos proyectos porque creemos en la literatura uruguaya. Ahora, también es cierto lo que decía Laura Chalar hace un rato, que lamentablemente cuando la editora en ese momento de Modern Poetry Translation le tocó la puerta a la embajada uruguaya por apoyo, fue recibida con nada, con indiferencia. Lo mismo me pasó a mí, porque yo como editora de Belize Box contacté también al consulado uruguayo, a varios los consulados acá en Estados Unidos, pidiendo apoyo para traer a Laura, para traer a Gerardo Ferreira, que es el que hizo las introducciones a cada uno de los 6 poetas, para poder traerlos y ayudar a la difusión de la poesía uruguaya, y sin embargo también la respuesta fue cero. Nadie contestó ni para decir no gracias. Que aclaro una cosa, agrego algo a lo que dice Laura, que para un editor o para cualquier persona del mundo anglosajón, el no recibir una respuesta es algo que los descoloca. A mí la editora de la revista inglesa me decía, debe haber habido algún problema con la casilla de email, o sea, porque no pueden entender la Estoy de acuerdo con ustedes y suscribo que el tema del servicio de relaciones exteriores
vinculado a la cultura, a los agregados culturales, todo esto, nadie sabe cómo funciona y nadie sabe si funciona. Pero bueno, me parece muy bien los dos impulsos que están haciendo las dos Laura Chalar y Laura Cesarco, una en Colorado, ya Estados Unidos, y Laura Chalar aquí en Buenos Aires. Les tengo que decir, ya se terminó porque pasamos todo el horario, nos pasamos 4 minutos más de lo previsto. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar y gracias por el esfuerzo que hacen por traducir a la poesía uruguaya. No, lo único que les puedo decir antes de despedirme es que si les interesa ver cómo está el mecanismo de la traducción y del pasaje del poeta de un idioma al otro, vean este libro que se llama Touching the Light of Day, en el que estuvimos trabajando últimamente junto a Gerardo Ferreira, junto a Raquel Barbosa, y ahí hay 6 poetas del canon, lindos para redescubrir y también para ver cómo quedan en otro idioma, ¿no? Uh-huh. Muy bien, gracias por estar aquí, saludo a Laura Cesarco y chau. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Amigos, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, ahora en La Máquina de Pensar vamos a darle la bienvenida a Patricia Ligia. Ella es música e integra esto que se dio en llamar un ciclo de mujeres en escena que se llama Las Flores de Marzo o Flores de Marzo y que va a ir en la Sala Balso del Auditorio del Sodre 24 y 25 de marzo, ¿no? ¿Cómo andás, Patricia? Muy bien, hola, buenas tardes. ¿Cómo andás? La idea es muy sencilla y vamos a tratar de explicárselos a los amigos que nos están escuchando, que el 24 va a haber 2 espectáculos que se llaman a partir de las 20:30 Adiós y las Incómodas Margaritas, y el 25 a la misma hora, 20:30 en la Sala Balso, La Banda y las Incómodas Margaritas. Las Incómodas Margaritas se repiten y por suerte se repiten porque Patricia Ligia integra las Incómodas Margaritas. Se trata de un circo y teatro físico. Sí, algo así. Algo así, creado por las Margaritas, que es un grupo. Nosotras mismas, sí. Surgió como un poco desde juntarnos entre amigas y colegas que nos veníamos cruzando en diferentes ambientes artísticos, que eran la música, la danza, el circo. Y bueno, a partir de ahí, del deseo de crear todas juntas, empezamos a investigar y llegamos a este producto que es la obra de Las Incómodas Margaritas. O sea que la obra se llama Las Incómodas Margaritas, y te pregunto, ¿Las Margaritas existe como grupo Es Las Incómodas Margaritas de grupo, y la obra, nuestra ópera perfecto. Prima, Las Incómodas Margaritas, homónimo. Ese es el estreno, perfecto. Y es obra de teatro y circo y teatro físico. Sí, el teatro físico en realidad es como que, no sé si está muy instalado el término acá, pero es como la expresión física, no hay palabras, no hay diálogo. Ah, perfecto. Entonces por eso es como una especie de fusión y que circo, se utiliza mucho el cuerpo, por eso está la danza, y hay muchas sí. disciplinas que intervienen. Yo les puedo comentar que el 24 de marzo va a estar Adiós, que es un espectáculo unipersonal de Mariana Casares, más Las Incómodas Margaritas, y ese espectáculo lo vi, se dio una vez sola en la sala Zabala Muniz, allá en el Teatro Solís, y es yo supongo que es parecido a Las Incómodas Margaritas en este sentido, no se puede contar. Claro, es muy hay que ir a verlo. Es muy difícil de contar porque es más que nada un despliegue escénico, en este caso de un trabajo de un cuerpo sobre ella, ¿no? Ella misma trabaja, y también no hay diálogos, sino que hay siendo muy pedante, a comunicación asemántica, sin palabras. Hay comunicación en gritos, no sé qué, pero sin palabras, ¿no? O con repeticiones. En el caso de Las Incómodas Margaritas, vos dijiste que hay mucha más gente en escena y en música, ¿no? Hay 2 músicas, ¿no? Alejandra Gómez, Patricia Ligia. Sí, en total somos 7. Exacto. En escena todo el tiempo son 5, que son las acróbatas, bailarinas y todo lo demás. Y en realidad esta fue una función que presentamos al principio con música en vivo y después decidimos grabarla, que eso también fue como un desafío re lindo desde el lugar de la composición de la música y cómo vas contando las cosas y apoyando lo que está pasando en la escena con la música. Entonces hay toda una parte que es música original grabada,
Y bueno, sobre el final de la obra, sí, ahí aparecen las músicas en escena y bueno, se da toda una... Las músicas son vos y Patricia. Y en este caso, ¿qué instrumento tocan? ¿Cómo es la historia? Bajo, eléctrico y trompeta. Sí, y es una formación muy particular. Sí, y van como, digamos, comentando o improvisando el final. Sí. Eso se improvisa. Sí, se va como el final ahí, sí. Bueno, no te puedo contar el final, lo que pasa. No lo podemos quemar, muy bien, muy bien. Pero bueno, se trata de, digamos, experiencias de comunicación, ¿no? Sí. Y de investigación, si se quiere, ¿no? Sí. Investigación corporal, donde hay danza, hay teatro, hay circo. En el caso de la banda, ¿no? La banda, ¿no? Vos lo viste, ¿sabes cómo es? Es un show musical, dice. Es un show musical, sí, que hay canciones originales de ellas y canciones interpretadas, otras músicas. También hay mucho de humor, ahí sí hay como más cosas más habladas, guiños, chistes, se trabaja con el lenguaje, ¿no? Hay como algunos lenguajes inventados. Perfecto. Y desde un lugar así, también como expresivo, que no es lo que decías, no semántico. Sí, asemántico. 8 mujeres crean y recrean canciones propias y ajenas. Esta es la banda, esto es un show musical que se llama La Banda, y están todas ahí en escena, ¿no? Sí. En el caso de... Bueno, esto va a ocurrir, repito de nuevo, el 24 de marzo está Adiós y las incómodas Margaritas, y el 25 de marzo va a estar La Banda y las incómodas Margaritas. La Banda es este show musical. Acá me fijaba que lo de Mariana Casares está definido como una obra de danza contemporánea. Bueno, sí, puede ser también. Y en ella también hay música grabada y hay canto en vivo y se toca también música en vivo, ¿no? Pero son muchos menos, ¿no? Creo que son 3 nada más. Sí. Sí, hay música en vivo Rodrigo Acosta, sí, y hay una música y voz grabada de Maite Rodríguez. Básicamente está presentado todo, no queda más que invitarlos. Se está en venta en Red UTS, ¿no? Creo que se dice, sí. En Ticantel, Habitar, Repago, en todos, ¿no? Y en la Boletería del Sodre, obviamente. Y con una entrada ingresan, obviamente, a las 2 obras del día. Sí, aclarar que es 8:30 la primera función, termina... Se hace un corte de 10, para separar los 2 espectáculos, claro. Y arranca el segundo espectáculo, así que con la misma entrada pueden ir a los 2 espectáculos o al segundo. Y para terminar, Patricia, ¿hay idea de hacerlo otra vez o en principio esta sería la única? No, hay idea de instalar el ciclo Flores de Marzo en la sala como un espacio... de expresión artística desde el lugar de la mujer y de donde la mujer sea como el principal o el punto de partida, ¿no? Con eso fue que se propuso el ciclo, como ahora es la primera experiencia y que se pueda repetir y que se instale. Y en el caso específico de las Margaritas, de las incómodas Margaritas, bueno, va a ocurrir esta vez y quizás ocurra... Seguirá ocurriendo, sí. Bueno, pero bueno, amigos, si quieren, si están aquí en esta semana tan particular, digo, no hay mucha gente en Montevideo, pero por supuesto pueden ir a verlas, a las incómodas Margaritas, en este ciclo llamado Flores de Marzo. Gracias, Patricia Ligia, por estar aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. El taller de La Máquina de Pensar es un taller literario. Visibilidad, imaginación, idea y forma, el adjetivo y la metáfora, el humor, la crítica y la corrección o la invención de una novela son solo algunos de los temas que comparte con nosotros Liliana Villanueva. Liliana Villanueva, esa es la nueva columna, ¿no? Tiene el apellido Villanueva y la columna también es nueva. Estoy muy poético hoy. ¿Cómo andás, Liliana? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Inauguramos con Liliana la tercera ya en este año columna, ¿no? Hubo una de Roberto Aprato de cine, hubo otra de Claudia Menguar sobre literatura y arte, y ahora con Liliana Villanueva la idea es conversar en torno a los recursos del escritor, por eso de alguna forma la nombraste, la denominamos el taller literario. ¿Cómo empieza la columna hoy?
Yo quería hablar del gran olvidado de los escritores, que es el lector. Después quería contar una anécdota de mi lavandera, que sin querer, con toda su sencillez, me dijo una gran verdad de la escritura, y después llegar a lo que es la visibilidad en la escritura, ¿no? Esa sería la idea. Perfecto. Bueno, arrancamos ya mismo. Tenemos hasta y 57, nos quedan 15 minutos. 15 minutos. Se escribe para publicar, dice, entre otras preguntas, el tema del lector, la lavandera y la visibilidad en la escritura, dice Liliana Villanueva. Sí, yo estaba pensando que en realidad no todo lo que se escribe es para publicar, y no todo lo que se escribe para publicar se publica. Es así. Ahora yo te comenté la otra vez que estoy haciendo como encuestas, entrevistas a jefes o guías de taller, a talleristas, también alumnos, y hay como un común denominador que la mayor parte de la gente, sobre todo los que guían talleres, me dice que la gente que va a esos talleres no tiene como fin la publicación de sus textos, ¿no? Que no hay un fin literario en la escritura. Correcto. Sí. Se puede ser, digamos, alguien me dijo una vez que vos podés ser un fotógrafo amateur, o sea, te gusta sacar fotografías, y no necesariamente para hacer una exposición, y también se puede ser escritor, de escribir, de desarrollar, digamos, la parte, todo lo que desarrolla la escritura, sin la necesidad, sin la obligación de publicar. Exacto, sí. Y al mismo tiempo, si te pones a pensar, toda la gente que escribe, imagínate la gente que escribe en este momento que estamos hablando. Ya son cientos de miles de personas que están escribiendo cartas, ejercicios de escritura en talleres literarios o no, o en casa, memorias, cuentos, novelas, artículos. Es imposible saber cuánta gente está escribiendo ahora, y me da la sensación de que con las redes sociales te diría que casi todo el mundo, ¿no? Claro, internet. Claro, blogs, posteos, todo puede convertirse en literatura. Bueno, literatura no, escritura, no. Incluso hay gente que te dice que la escritura en las redes sociales, que es impresionante, los gurises, los jóvenes cada vez escriben más, en contra de aquel estereotipo de que con la imagen dejaron de escribir, escriben cada vez más, pero también es cierto que escriben de una forma no ortodoxa, ¿no? Digamos, la sintaxis, la gramática va cambiando, se va cayendo por el camino. O sea, en función de la frescura que tengan esos textos, pueden llegar a convertirse o no digamos literatura, pero sí en un libro, ¿no? Y si pensamos que son cientos de miles, puede ser que algún día sean cientos de miles de libros. Claro. A mí, o sea, si trato de imaginarme una situación así, yo pienso, bueno, es fantástico. Yo llenaría mi casa de libros, los pasillos, la escalera del edificio, las veredas, las calles, los puentes, los aviones de libros. Pero hay que ver si esos libros después van a encontrar un lector. Yo quería empezar a hablar de ese olvidado que es el lector, porque la mayor parte de los libros no está destinado a un lector. Si bien uno de los objetos más hermosos que el ser humano ha sido capaz de inventar es el libro, y el libro impreso, vos lo sabrás, tu primer libro te da como una especie de esperanza, es una promesa, es la posibilidad de descubrir un mundo que hasta ese momento nos es ajeno. Hay que ver si el escritor nos deja entrar o no, y cómo nos deja entrar a ese libro, a esa historia. Yo te voy a contar una anécdota. Sí, a ver, la pregunta es cómo se logra eso también, porque es cierto, hay que tener conciencia del lector, porque todo es una comunicación. La literatura tiene esas dos patas. Por un lado es una investigación interna dentro de la imaginación de uno, pero por otro lado para comunicar, ¿no? Claro, exactamente. A mí me gusta hablar del escritor primerizo, no novato, sino primerizo, ¿no? Y te quería contar la anécdota de un compañero de taller hace muchos años que publicó su primer libro. Y estaba tan excitado con ese primer libro que no podía dormir a la noche. Recién estaba en las librerías. Entonces él se vestía, se levantaba de la cama
muy secretamente, para no despertar a su mujer, se vestía, salía a la calle, caminaba unas cuadras, él vivía cerca de la avenida Corrientes, y se iba a una librería donde había una vidriera iluminada y con toda la ternura del mundo observaba a su libro, a su primer libro, claro, en la vidriera. Sí, como si fueran los nenes en el jardín. Un poco así, por eso lo llamo también primerizo, ¿no? Hay como una época después de que uno publica ese libro y lo toca y lo acaricia, como un recién nacido en papel, como una especie de puerperio, se podría llamar, del escritor con su libro, ¿no? Ese no querer separarse, ese levantarse a la noche, es una exageración. No, pero vos sabés que yo lo escuché una vez, lo leí a Eduardo Galeano hablar del puerperio, pero diciendo que cuando uno publicaba un libro, él decía se sentía como vacío, digamos, se sentía como, y que decía que era similar el puerperio, es lo que pasa después del parto, ¿no? Claro, con las mujeres, ¿no? Con las madres. Exacto, una sensación de vacío, de que te falta algo, en fin. Claro. Una especie de poco depresivo también, ¿no? Un poco depresivo. No, yo lo veía por el lado de la ternura, ¿no? De la ternura que se siente a ese primer libro que uno ha puesto en el mundo. Claro. Y el problema con este tipo de escritores es que piensan en el objeto final, piensan en el objeto libro, o en realizarse a través de su libro, o en ser parte del mundo publicado, digamos, pero se olvidan del lector. Y un libro necesita lectores. O sea, si no tenés lectores, tu libro no tiene vida. Vos podés estar orgulloso de haber publicado, podés repartirlo entre tus amigos, pero el libro necesita lectores. Y el otro día, leyendo casualmente un pequeño ensayo que escribió Sartre sobre qué es la literatura, que a veces está traducido diferente, a veces dice ¿qué puede la literatura? Él contaba que después de escuchar disertar a toda una serie de escritores sobre literatura, él se preguntó, bueno, ¿y dónde está el lector? Casualmente yo había pensado hablar esta primera vez del lector y encuentro este ensayo. Y él habla del círculo, ¿no? Escritor, libro, lector, que es un círculo que, bueno, tiene que ser cerrado, no puede ser una línea abierta, digamos, ¿no? Entonces yo pensaba que cuando el escritor sale por casualidad de ese ego narcisista y se asoma al mundo, se da cuenta que ese mundo, que él a veces no considera como gente a su nivel, pongámoslo en un extremo, podría ser o no sus lectores, ¿no? Y ahí iba a contar la anécdota de mi lavandera, que no es una gran lectora, es más bien una persona... es una persona muy politizada, lee los periódicos. Perdón, ¿es lavandera ella? Es lavandera. ¿Lava la ropa? Lava ropa en el barrio. Perfecto. Y es una señora que siempre me pregunta cómo me va, qué hago, qué estoy haciendo. Entonces le comenté, bueno, con nuestro taller hemos sacado un libro, una antología, y bueno, entonces cada vez que aparecía a otro cliente de la lavandería, que es chiquitita, no sé, tendrá 3 por 4 metros más o menos, todo lleno de ropa limpia de un lado y sucia del otro, decía, bueno, ella escribió un libro, como diciendo, o sea, no lo escribí yo, era una antología, ¿no? Eran diferentes cuentos y crónicas del taller de Ebewart, y ella hablaba del libro como si fuera un objeto extraño, como si fuera una especie de obelisco o tigre de Bengala, más o menos. Y un día, no sé por qué, cuando se publicó al final del libro, yo se lo llevé. Le dije, bueno, toma, te lo presto, no tengo muchos, pero si te interesa. Y ella no se imaginó que había que leerlo. Entonces lo leyó. O sea, es una gran lectora de periódicos. Sí. Leyó estas crónicas, pequeñas crónicas que yo había escrito. Yo me pongo como ejemplo pues la persona que tengo más cerca, ¿no? Perfecto. Y me dijo algo, me dijo, mira, lo leí, después de unas semanas, me dijo, mira, lo leí, y yo leía y era como si vos estuvieras ahí contándome la historia, y yo veía lo que vos contabas, me dijo. Claro. Y así, con toda esa maravillosa sencillez, mi lavandera dijo una gran verdad de la literatura.
O sea, si el lector no ve aquello que lee, entonces no hay escritura, no hay literatura. Y hace unos años, en el 2009, sin querer, hice una pequeña entrevista, o ella me entrevistó a mí, de Alicia Steinberg, una escritora argentina que murió en el 2012, y ella me dijo algo muy parecido, me lo dijo con otras palabras. Y si me permitiste lo voy a leer, dale. porque es una cita de ella, Alicia Steinberg, autora de Músicos y Relojeros. Y ahora cito: un texto malo trata de contar una historia a través de generalizaciones, sin particularizar. Un texto malo es oscuro, es una caverna. ¿Quién quiere meterse en una caverna? Un texto malo no te ofrece imágenes, sino ideas, pensamientos, opiniones del autor. Con un texto malo es imposible que el lector se haga una imagen de lo que el autor escribió o quiso decir, si es que quiso decir algo. Un texto malo es puro lenguaje mental, sin imágenes. No sé por qué tantas personas que escriben se empecinan tanto con lo abstracto. En sus textos no hay visibilidad. Esto es lo que me dijo ella. Sí. Entonces yo le pregunté, ¿qué entendés vos por visibilidad? Entonces ella me dijo, mira, todos los grandes escritores empiezan contando algo que uno puede ver con los ojos interiores de la mente a través de la lectura. Claro. Entonces ella me dijo, al mismo tiempo me dijo, mira, yo no sé si te puedo transmitir cómo, de qué manera, de qué forma maravillosa los grandes escritores construyen sus frases, así que uno la pueda ver. Pero, y ella me recomendó sacar 10 libros de la biblioteca y leer la primera frase. Ella me dijo, la visibilidad en la literatura es ver una imagen a través de las palabras. Claro, sí, algo que también decía Lebrero, ¿no? O sea, la esencia de la literatura es comunicar imágenes a través de palabras. Exactamente. Y si las imágenes son personales de la imaginación, enganchan mucho más al lector, ¿no? Claro, entonces cuando ella dijo algo así con la visibilidad, después lo citó a Borges, a Italo Calvino, que también hablaban de la visibilidad, no fue una idea de ella, por supuesto, hay muchos autores que hablan de que uno pueda ver a través de las palabras. Sí. Incluso, yo me acordé de Almas Muertas, dale, a ver. del libro de Nikolai Gogol, que se publicó, o sea, lo escribió a principios del siglo XIX, estamos hablando de una época en que no había cine, que lo único visual era estático, que era la pintura. Sí. Lili, nos quedan 3 minutos, ¿eh? 3 minutos. Sí, bueno, ¿qué hago con Gogol? Bueno, léelo. Mira, yo te leo la primera frase de Almas Muertas, que la rebusqué porque hay montones de versiones, tremendas traducciones, y es la frase con la que empieza la literatura rusa, que es una frase cinematográfica. Voy a tratar de leerla rapidito. Frente a la puerta de la fonda de la ciudad de la provincia N se detuvo una carroza con suspensión de ballestas y de aspecto bastante decente, como las que suelen utilizar los solterones. Tenientes, coroneles retirados, capitanes, propietarios de más de 100 siervos, en fin, todos aquellos a los que se les puede llamar señores. En la carroza viajaba un caballero, ni buen mozo ni muy feo, ni demasiado gordo ni demasiado flaco. Tampoco podía decirse que fuera viejo, ni que era joven. Su llegada a la ciudad no motivó ningún escándalo ni significó nada fuera de lo normal. Solamente 2 campesinos rusos que se hallaban en la puerta de la taberna, frente a esa fonda, hicieron una pequeña observación que en realidad tenía más que ver con la carroza que con su dueño. «Mira esa rueda», dijo uno. «¿Crees que con esa rueda podría llegar a Moscú si tuviera que viajar hasta ahí?» Bueno, esa frase se dice, no lo digo yo, lo dijo Nabokov, lo dicen los rusos, con esa frase se inaugura la literatura rusa. La literatura moderna rusa, ¿no? Supongo yo, del siglo XIX, sí. Claro, o sea, lo que se llama la literatura clásica rusa, estamos hablando de la época donde estaba también escribiendo Pushkin y Lermontov, que no llegaron a mayores, pero bueno, yo quería contar el mejor ejemplo de nuestra zona es Onetti. El principio de los adioses, que son 3 líneas, no sé si me queda te queda un minuto y le digo, podés redondear, hay que redondear. Dale. Y bueno, los adioses empieza, quisiera no haber visto del hombre la primera vez que entró en el almacén nada más que las manos,
lentas, intimidadas y torpes, moviéndose sin fe, largas y todavía sin tostar, disculpándose por su actuación desinteresada. Iba a leer algo de Benedetto, pero bueno, de Antonio Di Benedetto, pero no nos queda Sama, tiempo. el gran autor de Sama, una gran novela. Sí, pero bueno, Lili, gracias por estar aquí. Digo, de alguna forma está planteado, la primera recurso de escritor sería el inicio y el tema de buscar la visualidad, ¿no? A través de las palabras, ¿no? Que la persona pueda ver, ¿no? Y ver en el teatro de la mente de uno, ¿no? Que por eso esas imágenes son más fuertes que es la del cine. Esto obviamente que es un tema que va a dar para más, supongo yo, no solamente columnas, porque se va a abordar una y otra vez, es el tema de la literatura. Lebrero decía que era la esencia, que no es lo único, porque la literatura tiene otros ingredientes, pero que es el más importante, si se quiere, ¿no? Bien. Te mando un abrazo desde acá y bueno, gracias por empezar esta columna, Taller Literario. Bueno, gracias a ustedes. Bienvenida a La Máquina de Pensar. Bueno, gracias. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a estar conversando con la escritora Bebe Ward, autora de cuentos y crónicas, admiradora de Felisberto Hernández y orientadora de un famoso taller literario que originó el libro de quien estaba hablando hace un segundo, que es Liliana Villanueva. Ese libro se llama Las clases de Bebe Ward y me dijeron que van a venir a ser distribuidas aquí en Montevideo muy pronto. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien. Cartelera RNU. Nuestras mujeres y sus historias. Disertación a cargo de la profesora María Emilia Pérez Santarcieri en el Cabildo de Montevideo. Integrándose a las actividades de marzo, mes de la mujer, la profesora María Emilia Pérez Santarcieri realizará una disertación sobre mujeres de nuestra historia, incluyendo a Josefa Palacios, Trinidad Guevara, Delmira Agustini y las hermanas Luisi, entre otras. La cita es el miércoles 30 de marzo a la hora 18:30 en la Sala de los Constituyentes con entrada libre y gratuita. RNU. Orígenes. Un homenaje.